Antes de entrar en puramente las tendencias, quiero mencionar acá las elecciones en cualquier lado de América Latina y del mundo, pero especialmente en países, digamos, de poco avance político democrático, como el Guatemala, las elecciones se convierten en una sumatoria de dos tipos de elementos. Por un lado, las elecciones a veces son repetitivas en algunos rasgos, es decir, hay algunos rasgos que se han venido dando a lo largo de la historia política del país que en el 2011 vamos a volver a ver, que no nos vamos a extrañar. Sin embargo, tal parece que también estas elecciones 2011 van a tener rasgos nuevos. Siempre vamos a encontrar algunos rasgos, digamos, distintos. Y yo quiero mencionar dentro de los rasgos, dentro del tema de la continuidad de rasgos y percepciones, aquí quiero entrar ya entonces en términos de tendencias electorales. Por un lado, nos encontramos hoy que hay dos opciones aparentemente definidas con antelación. Si solamente nos quedamos con los datos de la encuesta, encontramos que hay dos candidatos que se han desprendido del resto del pelotón y que por lo tanto nos comienzan a nosotros aparentemente como a atar. Es decir, o te decantas o votas por la opción A o por la B. Si tú quieres votar por otras opciones, ese es tu problema, pero casi para muchos estás como desperdiciando tu voto, porque la tendencia está entre A y B. Como si estuviéramos hablando en el fútbol, aquí para el padre Cherando, si fuéramos del Real Madrid o del Barcelona, o si fuéramos rojos o cremas en el caso guatemalteco, sin pensar que la dinámica política y el contexto permite que hay otros jugadores en la cancha. Entonces, aquí hay una cuestión que hay que ver con mucho cuidado. Esa definición anticipada, porque estamos recién dentro de exactamente un mes, va a ser la convocatoria a las elecciones, el 2 de mayo. Y ese debería de ser en términos formales la inauguración, el banderazo de salida del proceso electoral 2011. Pero hoy, un mes antes, ya tenemos aparentemente cuadrada la cancha y ya sabemos, y lo único que tenemos duda, según lo que nos dicen las encuestas, es si va a haber segunda vuelta electoral o si de repente la jugada va a hacerse nada más en una vuelta electoral. Pero eso hay que verlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esas dos candidaturas, bueno, en general, el proceso electoral, pero esas dos en particular, todavía tendrán que pasar por varias etapas. Es decir, el panorama para nada está definido. Si en algo nos hemos caracterizado en Guatemala y las últimas semanas han sido una evidencia absolutamente concreta, es que en Guatemala vivimos lo impensable. Lo que en otros países del mundo funciona bajo ciertas lógicas, nosotros somos un país en donde termina de privar lo ilógico, donde termina de privar las sorpresas. Bueno, sorpresas para muchos, ¿verdad? Están más sorprendidos que sorpresas, pero en cualquier caso, nosotros, Guatemala, por las características que mencioné en resumen hace unos minutos, somos un país en donde en términos políticos priva lo inimaginable, lo no posible. No por gusto, hoy somos un país que cuando uno revisa ya en internet los diarios en América Latina e inclusive fuera de América Latina, hoy lamentablemente somos el hazmirreír. Inclusive somos parte de la sección cómica de muchos periódicos, donde hay caricaturistas, donde hay personas que tratan de reflejar esto. Nosotros en las últimas semanas, a partir de la decisión del divorcio presidencial, nos hemos convertido nunca hemos sido precisamente así como que muy coquetos en términos políticos, pero hoy nos hemos terminado de desnudar y somos lo inimaginable. Bueno, quiero regresar con esto. Esa definición aparente con tanta antelación es absolutamente peligrosa, porque lo que nos están diciendo, no solamente las encuestas, sino la percepción en general en Guatemala, es que hay dos proyectos políticos por los cuales uno tiene la opción. O votamos en términos de seguridad, por un concepto de seguridad muy particular, no digo y, sino subrayo la palabra, votamos a favor de una propuesta que trata de darle énfasis al combate a la pobreza y poner la atención a los históricamente marginados. Eso es absolutamente peligroso en un país que con el poco desarrollo de cultura política que ya mencionamos y con el apego tan creciente al autoritarismo, eso lo que genera es lo que ya de alguna forma tenemos los primeros capítulos, un panorama absolutamente polarizado y que tal parecería que en las siguientes semanas y meses se va a polarizar más. Y cuando hablamos de polarización,
me quiero detener aquí brevemente en mencionar. En las elecciones, en las últimas 3, 4 elecciones, se ha mencionado recurrentemente que tenemos siempre el fantasma de la conflictividad electoral. O sea, siempre en un país como este, con tener un conflicto armado interno, digamos, que no ha perdido vigencia y que está todavía de alguna forma presente con muchos rasgos, se ha especulado mucho sobre que en las elecciones tales, en las que vienen, va a haber un nivel de conflictividad muy fuerte. Sin embargo, en la práctica, afortunadamente, los niveles de conflictividad han sido menores. Digamos, no han sido algo que paralice el país, ni mucho menos. Han habido ciertos escamoteos, ciertas circunstancias, pero no han sido tan graves. Sin embargo, el panorama para estas elecciones de 2011 sí nos dice probablemente que se esté confirmando el tema de que haya conflictividad electoral en términos concretos, digo, en términos reales. Y para mencionar, si ustedes hacen un recuento de los enfrentamientos político-partidistas que se han dado desde el final del año pasado hasta la fecha, realmente son elementos muy provocadores, muy peligrosos. Si uno tan solo revisa la cantidad de militantes de partidos políticos, de alcaldes municipales, de miembros de corporaciones municipales que han sido asesinados en los últimos 6, 8, 10 meses, realmente el dato es verdaderamente alarmante. Y eso entonces lo que nos dice es que el preámbulo de las elecciones de septiembre sí nos parece que es un preámbulo bastante, digamos, bastante cargado de violencia. Como dije, entonces, dos proyectos que se anteponen y que se necesitan mutuamente. Ambos proyectos, me estoy refiriendo al Partido Patriota y a la Unidad Nacional de la Esperanza como partido político, no estoy hablando tanto de su gestión de gobierno, sino como expresión partidaria, están alimentándose mutuamente a expensas nuestras, a costas nuestras. Si nos están haciendo caer, digamos, en una cuestión de una, por supuesto que no es que sea mentira, un enfrentamiento entre ambos partidos, que como dije anteriormente va de menos a más, va a ser más fuerte en las siguientes semanas, sin lugar a dudas, pero que en medio de todo terminamos estando nosotros, los ciudadanos, convertidos en electores, terminando de ser parte del juego. Porque para muchos guatemaltecos, especialmente del área urbana, seguramente el tema del divorcio presidencial es un tema que choca, es un tema que termina de chocar, pero seguramente, también lo hablábamos acá, digamos fuera de micrófonos, seguramente para muchos guatemaltecos eso termina a ser absolutamente intrascendente. O sea, hoy vivimos nosotros en una circunstancia absolutamente de un nivel digamos, somos en términos políticos muy laxos, nuestro pensamiento es muy flexible y por lo tanto terminamos jugando un juego bastante, digamos, bastante perverso. Esta creación de un marco de antagonismo, como dije, es propicio para nuestra cultura política. Aquí hay una creación que aparente ser real, pero que termina a ser también mucha cargada de símbolos, de un antagonismo que está ahí presente entre dos fuerzas políticas y que nos hacen recordar capítulos nefastos de nuestra historia política pasada. Para mencionar un capítulo, recordemos que en las elecciones del año 99, 99-2000, cuando resultó electo Alfonso Portillo, se generó toda una dinámica en alguna medida similar a la de ahora, de mucha polarización, pero que dio como resultado que mucha gente, digamos, era portillista y por otro lado se creó una especie como de frente antiportillo. Yo no estoy diciendo ahora no hay, creo, condiciones para establecer una especie como de frente anti-Otto Pérez o anti-Sandra de Colón, pero evidentemente sí tenemos muchas condiciones de polarización. Y aquí lo clave, lo crucial es que no terminemos jugando nosotros a ser parte de ese juego absolutamente perverso. Entonces es una peligrosa polarización que utiliza como base los altos niveles de intolerancia que como guatemaltecos ya mencionamos que tenemos. Y hay una propensión a considerar que hay un segundo pelotón de candidatos que está a la distancia, pero aparentemente muy a la distancia y que por lo tanto no tienen mayores posibilidades. Y aquí vale la pena recurrir a lo siguiente. Lo que está sucediendo ahora también está volviendo a confirmar digamos que la tesis en términos de que el guatemalteco está votando en los últimos procesos en términos divididos. Eso significa que nuestro nivel de aprecio por el candidato A o el B no se correlaciona con el nivel de apego que tenemos por los partidos. En las últimas encuestas que mencionaba ahora del periódico y de otros medios de comunicación,
aparece, por ejemplo, que mientras por Otto Pérez Molina hay un 47 punto no sé cuánto de intención de voto, por el Partido Patriota hay una intención de voto como del 35%, o sea, hay una distancia. Y eso también es peligroso porque dice otro rasgo de nosotros muy fuerte, que es nuestro apego al caudillismo. Nuestro apego al caudillismo. Seguimos en Guatemala no tanto al dirigente, sino tenemos, aunque le queramos poner el nombre de dirigente, tenemos una marcada tendencia por seguir caudillos. Y cuando uno hace un repaso de los candidatos que hoy están en la palestra electoral, por lo menos los que comienzan a salir, aunque todavía, como mencionó Claudio al principio, no están oficializadas sus candidaturas, sino hasta después del 2 de mayo, uno encuentra con que los personajes evidentemente tienen marcados rasgos de autoritarismo. Por un lado, Otto Pérez Molina, Sandra Torres, todavía hoy de Colón, Eduardo Suger, son personajes que, digamos, abierta o en forma un poco encubierta, tienen rasgos políticos propios del autoritarismo. Yo no estoy diciendo que eso sea bueno o malo, solo estoy diciendo que eso hay que verlo con una lupa, con un nivel, con una lupa de aumento absolutamente muy fuerte. Otros rasgos en donde en estas elecciones aparentemente vamos a tener como continuidad son los siguientes. Hay un uso muy peligroso, mejor dicho, se está explicitando unas marcadas diferencias, yo denomino aquí dicotomías, que son reales en el país, pero que en términos electorales se están utilizando con mayor fuerza, con mayor intensidad. Se está utilizando hoy una dicotomía básica entre ricos y pobres. Se nos está planteando una opción que dice apelar a uno y otra que dice apelar a otra. Y eso lo único que termina es de dividirnos como país, como si no lo estuviéramos bastante ya al día de hoy. Otra dicotomía que está muy peligrosamente planteada ahora es lo urbano y lo rural. Lo urbano, supuestamente de pensamiento más conservador, supuestamente de pensamiento más cercano a la derecha tradicional, al tema del continuismo. Y lo rural, eso es lo que nos quieren decir. No estoy diciendo que eso sí sea, solo estoy tratando de expresarlo en términos de ejemplo. Y lo rural, en donde están los signos de cambio político que mencionaba al principio. Es decir, hoy evidentemente las elecciones del 2007 nos dieron una gran lección a los guatemaltecos. Una elección tardía, pero finalmente elección. Es en términos, y no nos la dieron a nosotros mismos, pero también se lo dieron a los partidos. Es decir, por mucho tiempo se pensó con que tener el voto urbano en el país era suficiente, con que tener una mayoría de voto en la ciudad capital y en otras ciudades importantes del país, con el avance del urbanismo, con eso es suficiente. Sin embargo, la lección poderosísima fue no, hay un fenómeno político en lo rural muy poderoso. Las poblaciones de esas Guatemalas profundas están diciéndonos en términos políticos muchos mensajes a los guatemaltecos que a veces no terminamos de descifrar, nos lo están diciendo en códigos, digamos. Pero ahora se está utilizando otra vez esta lectura de separar el país entre lo urbano y lo rural. Otra vez nos están utilizando a nosotros más como electores que como ciudadanos. Este no es un tema de dos palabras, sino es un tema muy profundo. Realmente el tema de los derechos de ciudadanía son mucho más trascendentes. Pasa precisamente por este tipo de ejercicios. Mientras que lo que están utilizándonos a nosotros hoy, digamos desde los maquinarios de los partidos políticos, es más la versión de electores. Eso significa, lo que les interesa es que nosotros votemos por ellos. Simple y sencillamente no les interesa. Nadie está discutiendo en Guatemala hoy por hoy. Ojalá en las siguientes semanas se pudiera mejorar, pero evidentemente es muy poco tiempo para hacerlo y no hay muchas condiciones. Ojalá pudiéramos tener discusiones un poquito más sustantivas, un poquito más de fondo. Pero lo que estamos discutiendo en el país son frases, son lemas, casi que son los mensajes de las vallas publicitarias. Y ningún partido está hoy, por supuesto que después de mayo lo podemos ver, lanzando los mensajes un poco más poderosos. Estamos comprando como guatemaltecos mensajes simples, mensajes absolutamente superficiales. Y estamos vendiendo entonces nuestro voto, lo estamos vendiendo, mejor dicho, lo estamos como regalando. Perdón. Ya dije lo de los votos diferenciados, ya dije también el aprecio a los dirigentes y caudillos. Vamos a ver. Esta es una frase. Sobre el sistema de partidos políticos, estas son 6 características fundamentales que tienen los partidos hoy
y que en estas elecciones 2011 lo están expresando con mucha fuerza.